Nuevas perspectivas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Nuevas Perspectivas. El programa de hoy se llama Aníbal Sampaio, Canto a la Liberación. Quiero dedicar este programa a mi amigo Marc-André, que falleció en marzo de este año. Regalé a Marc un disco de arpa paraguaya de Aníbal Sampaio. Y Marc, grande aficionado de los instrumentos latinoamericanos y de las arpas en particular, empezó a tocar los temas del disco. Compartimos juntos el gusto y el interés por este artista que es Aníbal Sampaio, y hoy es lo que trataré de compartir con ustedes. El podcast va a presentar la vida y la obra del compositor, instrumentista, cantor uruguayo Aníbal Sampaio. Primero tengo que aclarar, su vida con la música va de los 40 a los años 2000, 60 años de música con muchos discos en varios países. Traté de hacer un hilo cronológico a este programa, pero no se puede ser realmente completo. Queda cosa que hay que descubrir e investigar. Para permitirte descubrir la música y la historia de Aníbal, me apoyé en el trabajo de Daniel Viglietti, con su programa Tímpano y sus buenas entrevistas. Aníbal nació en Paysandú, Uruguay, en 1926. Paysandú es al lado del río Uruguay, frontera natural entre Argentina y Uruguay. En 1939, él formó un trío con los hermanos Soler, y de ahí empezó a hacer música en varias formaciones, haciendo investigación folclórica. Él giró en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Pero dejamos a Aníbal Sampaio, que nos explica cómo se realizó su encuentro con la arpa paraguaya. ¿Cómo empezaste a tocar el arpa? ¿Por qué el arpa? El arpa sorprende, a pesar de que se pueda entender, ¿no? Por toda la región donde vos viviste y todo, pero ¿por qué tomaste el arpa? Bueno, yo estando en mis pagos cuando era chico, una vez llegó un arpista con un mono y yo lo iba a ver, y me gustaba mucho el sonido de la arpa. Después pasó el tiempo y llegaban siempre conjuntos por el litoral, conjuntos paraguayos, y eso hasta que llegó uno y unos hermanos Arroyo, y me embarqué con ellos al Paraguay y allá aprendí a tocar el arpa. Tuve 3 años en el Paraguay, recorrí todo el Paraguay. ¿Cómo aprendiste el arpa? Y mirando, y por otros compañeros que tenía de oído, sí. Anduve en circos, en todas esas cosas. En el Paraguay recorrí todo el circo, unos circos que había de los hermanos Baldovino. Y actuábamos en todos los lugares, en la campiña. De repente nos quedábamos en el campo varios días, hacíamos otras tareas, ayudábamos a los campesinos ahí en las tareas de la caña. Y después, cuando teníamos unos pesos más, seguíamos marchando. Y así nos fuimos haciendo, recorrimos mucho, parte de Bolivia, de Brasil.
Acabamos de escuchar India, tocado por Aníbal Sampaio, que proviene de su disco Arpa Guaraní de 1967. Seguimos en sus viajes y descubrimientos musicales. Y digamos, en una primera etapa vos fuiste arpista o se fue dando junto que eras arpista, que tocabas la guitarra, que cantabas, ¿cómo fue? Sí, tocaba la guitarra y cantaba. Teníamos un dúo con otro muchacho, hacíamos giras por Entre Ríos, por Corrientes, Misiones, las provincias que estaban más cerca al litoral donde yo vivía, y tocaba la guitarra. Yo al Paraguay cumplí los 20 años en Asunción, me fui tocando la guitarra y cantando con un trío, ¿no? Y después allí aprendí el arpa, pero recién en el 50, 51 salí con el arpa. En las primeras actuaciones en El Espectador, con un conjunto que había, casualmente se disolvió el conjunto Amerindia, y la Amerindia siguió por un lado y con otro integrante, uno de los integrantes, yo formamos el conjunto Alborada. Bueno, sí, eso fue, en primer término fue guitarra y canto, y después aprendí el arpa, así que seguí haciendo las dos cosas, un poco entreverando un poco en los recitales, un poco de arpa, un poco. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Fue Río de los Pájaros de y por Aníbal Sampaio del disco Río de los Pájaros de 1967. Pero esta canción es anterior, tiene que ser de 1963 y fue premiada al Festival de Cosquín de 1964. La influencia de su ciudad, Paysandú, y del río Uruguay es notable en gran parte de su obra. Pero sin embargo se puede decir que hay una música litoraleña argentina y una música litoraleña uruguaya. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que diferencia no hay, porque los ritmos no tienen frontera, ¿no? Es una diferencia temática más. Un poco sí. Lo que nosotros tratamos de hacer es decir, cuando empezamos a trabajar en la temática del litoral, era tratar un poco de sacarle, de tratar de hacer alguna cosa nueva, cantar un poco a la experiencia de ese hombre, es decir, a ese hombre un poco marginado de los ríos, que era aquella comunidad que hay en los ríos, que es un problema, eso es un saldo social también, porque nosotros sabemos que la mayor parte de esa gente, muchos de ellos eran campesinos, gente de campo, que a veces los latifundios en la medida que se iban agrandando iban corriendo a la mayor parte de los productores chicos, gente de campo que quedaba sin
sin tierra y que buscando la ciudad se venían, no encontraban trabajo y muchos de ellos terminaban buscando su sustento en el río. Es un problema ahí que las verdaderas contradicciones que yo trataba de pintar en mis canciones como un garza viajera, ¿no? Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ves paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al sol el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ves paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Acabamos de escuchar, como lo decía Aníbal Sampaio, Garzas Viajeras, acá contado por José Larralde en 1967, en su disco Canta José Larralde. Seguimos en la charla entre Daniel Viglietti y Aníbal Sampaio. La contradicción que se da allí, paisaje y las condiciones sociales, ¿no? El hombre marginado, el hombre... La niñez marginada también, claro, vos sí, aludís sí. a los niños en varias canciones. Claro, porque eso es un producto también de las condiciones sociales malas, ¿no? Que en la medida que se fueron dando, por eso que también mis canciones fueron creciendo, en la medida que yo fui también tomando un poco, haciendo en mi carne el problema de esa gente, ¿no? Y hasta que llegó a lo que llegó, es decir, aquel compromiso por querer hacer algo, ¿no? Que hacer algo más que la canción, ¿no? Es decir, bueno, son cosas que una vez abandona lo que es el arte y bueno, y entra con el pueblo en la lucha. Yo creo que eso le va a pasar a todos, porque va a llegar un momento en que todos van a tener que participar de esa lucha, ¿no? Como de todos los pueblos, ¿no? Llega un momento de la insurrección y ya no piensan que la bala viene para qué, le viene para todos. Padre nuestro que estás en la América, revolucionario sea tu nombre. Vénganos a tu trinchera y hágase tu voluntad, así en la sierra como en el llano. Las balas nuestras de cada día, dánosla hoy, y perdónanos nuestra deuda con tu sangre, así como nosotros no perdonaremos a nuestros opresores. No nos dejes caer en la emboscada, mas líbranos del imperialismo yanqui. Amén. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es
su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones, ese es su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ese es su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia, ese es su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peón. Se escuchó de manera seguida un poema de Aníbal Sampaio en su propia voz a Camilo Torres de su disco Hacia la Aurora de 1971 y la canción Vea Patrón interpretada por Alfredo Zitarrosa en 1970 en su disco Milonga Madre, todavía en el río con Aníbal. Hay una canción que yo recuerdo dentro de un grupo de canciones paisajistas, de descripción de costumbres que tú hiciste, que me parecen muy valiosas al paso de los años, ¿no? Quillororó. Quillororó es un grito, una onomatopeya del grito de un pájaro que se llama tataupá. En guaraní quiere decir fuego terminado. Tata es fuego, pa terminado, es decir, por el color ceniza que tiene el ave, es como una perdiz. Un inambú, corresponde a los inambú, o sea, las perdices, ¿no? Y ese tiene un canto agresivo, por ejemplo, es el canoero que para romper el silencio, cuando es solo en el monte, solo en el río, el canoero va remontando el río, y como no tiene, así como los hacheros gritan cuando el árbol cae, por ejemplo, un grito de victoria del hachazo, por ejemplo, y pega vivo, esa cuestión de la victoria del hombre contra la naturaleza, ¿no? El hombre también, el pescador, a veces ese silencio, no tiene con quién comunicarse y entonces pega gritos. Ahí es cuando se siente agredido el tataupá y sale, a veces se tira contra la canoa, así como queriendo, agresivo, ¿no? Y ahí produce el onomatopeya, ese grito, quillororó. Y de ahí está un poco pintando el paisaje el hombre y colocar un poco la fauna, la flora dentro, es decir, enmarcar al hombre en el paisaje con sus necesidades, ¿no? Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar.
rema que rema, palita di guirata. La luna llena, medallón en el palma. Potro del agua, canoita que te va, destino que anda, hombre, río y soledad. Fue Kishoro interpretado por el gran Jorge Cafrune de su disco Cafrune de 1962. Esta canción fue más antigua, viene de los 50. En los 60, su compromiso social es muy notable. Él actuó en Cosquín de 1961 a 1969 y no actuó más después, parece por la censura. Él participó al famoso encuentro de las canciones de protesta de 1967 en Cuba. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre, siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo, igual que el peludo, metido en la tierra me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen 4. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Yo apenas un grito largo, tengo 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hacen venia cuando grita fuerte. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Mientras yo tomo medidas para achicarme el cinto cuando no hay comida. Y usted las medidas toma achicando talas para hacer cachiporra.
señor presidente. ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacer un pozo. Que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes? Acabamos de escuchar Señor Presidente de y por Aníbal Sampaio en el disco Hacia la Aurora de 1971. Aníbal pertenecía al movimiento Liberación Nacional Tupamaros y en 1972 lo arrestaron y lo detenieron hasta 1980. Aníbal habla de esos 8 años en la cárcel con Daniel Viglietti. Fuiste detenido en Paysandú y aunque no, yo pienso que nunca es cómodo recordar todo eso, pero creo que hay que dejar también constancia, ¿no? Ahí la experiencia es muy dura, porque indudablemente, claro, la represión trata de sacarte toda tu personalidad, de destruirte, desde la mañana a la noche, y aquello está creado para destruirte, para hacer de ti un estropajo. Nos puede mantener casualmente firmes tantos años así de represión, es decir, la unidad con los compañeros, la ayuda de los compañeros, el haber participado siempre de todos los procesos que se están dando en el mundo, de todos los triunfos que ha tenido el antiimperialismo, que nosotros los teníamos muy en cuenta, porque no nos sentíamos solos, encerrados en esos alambrados. Sabía que la lucha está en todo el mundo y que nosotros no nos consideramos una cosa aparte. Y todo eso nos hacía vibrar, es decir, no podíamos estar pendientes de cuántos años me iban a dar, de cuántos años, de lo que pasaba allí dentro. Si bien es cierto, es algo que nos aprieta, que nos tiene en una continua tensión, todos esos triunfos, esas luchas que estaban afuera, nos hacían comprender de que no estábamos solos, que en todo el mundo se estaba luchando, por la misma causa que luchamos nosotros. Durante el periodo de la prisión, ¿alguna vez en los primeros años nos llegó la información de que, por lo menos en algún tiempo, algunos días, habías tenido la posibilidad de una guitarra? E incluso alguna vez nos dijeron de un arpa. ¿Cómo fue tu relación con la música en la prisión? Incluso me acuerdo de una época que hubieron misas, que a mí me llegó testimonio y que vos interviniste, ¿no? Sí, el primer instrumento que tuve, yo creo que te estaba contando hoy, que había sido una especie de frasco de colagogo, es decir, de esa cosa que viene en remedio, con la pata de la cama, es decir, de la cucheta donde dormíamos, y alcancé a hacer una especie de instrumento de cuerda para pasar los primeros tiempos. Atabas la cuerda a la pata y al, sí, la y pata, al frasco. Claro, y al frasquito, y hice un instrumento que yo le puse gogozón. La bauticé gogozón por el frasco de colagogo. Ese fue el primer instrumento que pude lograr, hasta que después me dejaron traer la guitarra. Tuve un tiempo la guitarra, incluso hubo una época en que nos permitía hacer misa, había compañeros que eran sacerdotes, hicimos unas navidades lindas con conjunto, arpa, charango, todo eso, me dejaron traer el arpa, y se hicieron cosas después, en la medida que fue surgiendo. Fue apretándose más cada vez y las autoridades empezaron a tratar de dejar de lado todo eso, quitaron todo lo que era misa y bueno, y terminaron por acabar con todas aquellas expresiones, ¿no? Un preso anónimo evocando a Aníbal y recordando su cielito del prisionero. El amigo Sampaio compuso esta canción y esto va como agregado bastante importante, creo yo, como testimonio respecto a esta canción. El amigo Sampaio, creó esta canción en situaciones muy dolorosas para él, no solo por el lugar donde se encuentra, sino porque en determinado momento fue castigado y enviado a un lugar que allí, en el Mojón 301, que es el nombre técnico de Libertad, fue enviado, a un lugar que los compañeros llaman La Isla, una serie de calabozos de castigo, donde se están las 24 horas del día, sin ver la luz del sol, porque las ventanas están tapiadas por unos acrílicos puestos allá arriba, de manera que hay una
luz difusa que no permite apreciar la hora del día en la cual se está. En un sitio donde entonces apenas hay 2,5 metros de largo por unos 50 de ancho aproximadamente, con un retrete agregado y con una cama de Portland, con el colchón arrollado, porque ni siquiera encima de él puede sentarse. Allí, en condiciones de semipenumbra, sin poder escribir, sin poder fumar, las 24 horas del día, se abre la ventanilla para dejar paso a la comida. Bueno, en esas condiciones, a mí Sampaio es probable que haya estado cerca de un mes. Los que van a la isla no están por menos tiempo. Esto se lo digo con toda seguridad. Cielito del prisionero, cielo de la dignidad, bracita que sopla el viento, antes que ahogarse se enciende más. Bracita que sopla el viento, antes que ahogarse se enciende más. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojo que puedan no. Porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Cielito del prisionero, cielo de la dignidad, bracita que sopla el viento, antes que ahogarse se enciende más. Bracita que sopla el viento, antes que ahogarse se enciende más. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no, porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Cielo de los zorzales, herido canta mejor. Cuanto más negra es la noche, cuando amanece más brilla el sol. Cuanto más negra es la noche, cuando amanece más brilla el sol. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no, porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Cielo del preso tiene, en vez de una luna, dos, con una desanda huellas, con la otra alumbra su corazón. Con una desanda huellas, con la otra alumbra su corazón. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no, porque al sueño de los libres
sueño de los libres cubre el cielo de la razón. Fue Cielito del Prisionero del disco Patria de 1985. En 1980, Aníbal se va en exilio en Suecia. Entre las varias cosas que realizó en Europa, grabó un disco pequeño con el grupo chileno Somos. Este grupo Somos es nada menos que Julio Neumausser y Francisco Ibarra, que grabaron Todo Cambia. He hecho una serie de preguntas a Julio Neumausser sobre su encuentro y recuerdos con Aníbal Sampaio, y ahora el amigo Luis Briceño va a leer este mail carta que nos mandó Julio Neumausser. Hola Antoine, acá viene la respuesta a tus preguntas. Supongo que tienes toda la información que hay en internet, que es bastante extensa. En Chile solo supe de Aníbal por algunas canciones que fueron muy populares, entre ellos Río de los Pájaros y Quichororo. Efectivamente, él llegó a Suecia después de 8 años encarcelado en Uruguay. En la ciudad de Malmö vivía gran parte de su familia y también gran parte de sus compañeros políticos que ahora publicaban el diario Liberación. Fue a través de ellos que yo conocí a Aníbal. El marido de su hija, Raúl Raschetti, muy buen fotógrafo, me había ayudado en algunos trabajos con Somos. De esa forma se estableció el contacto y me pidieron la colaboración para grabar algunas canciones que fueron publicadas posteriormente. En 1984, el grupo Somos fue invitado a participar al Festival de Cosquín en Argentina. Fue muy relevante porque se realizaba en democracia después de varios años de dictadura. Al saber Aníbal que yo viajaría, me entregó un texto que yo había escrito en homenaje a su amigo Jorge Cafrune, quien había fallecido trágicamente, atropellado con su caballo en circunstancias muy sospechosas. Aníbal quería que yo le pusiera música, y yo lo hice con un ritmo de samba argentina. Fue la primera canción que interpretamos con Somos en ese festival para un público multitudinario que seguro conocían a Sampaio, quien había participado muchas veces en ese lugar. Este tema nunca lo grabamos porque al poco tiempo Somos dejó de existir. Nuestros encuentros siempre fueron muy alegres e intensos. Aníbal tenía muy buen humor. Mi último contacto con Aníbal fue en 1991, cuando participó acompañándome en arpa en el tema El Equilibrista para un disco con canciones mías y del cantautor sueco Mikael Wiehe, donde Mikael canta canciones mías en sueco y yo canciones de él en castellano. Este tema está en mi antología del 2001, editada por la Warner. Aníbal fue siempre muy comprometido y consecuente con su pueblo en todo su trabajo musical. Lamento que no hubo más tiempo para compartir, pero su trabajo ha sido muy bien reconocido por el pueblo uruguayo. Espero que esto te sirva de algo en tu podcast. Un abrazo, Julio. Volvemos al disco pequeño de 4 canciones de Aníbal Sampaio con Somos por Raúl Sendich. Raúl Sendich fue uno de los fundadores del movimiento de liberación nacional Tupamaros. Raúl Sendich fue detenido 12 años. De cuerpo no muy delgado, recio de perfil, dispuesto, quitaba con gesto airado cualquier mención a sus méritos. Como los héroes marcados llevaba una estrella dentro, corazón iluminando los clandestinos silencios, e igual que Artigas velando altos Tupamaros sueños, así, sol a flor de labios, lo hallé a Sendik monte adentro. ¿A dónde va Raúl? Me voy al sindicato, Allá en Itacumbú, entre los ceibos altos, a organizar y así poder tomar la empresa y de una vez por fin que nos paguen las deudas. por las buenas será que hay acuerdo en la mesa. Si no piensan igual, hacerlo por la fuerza y exigirles después querello mejor paga. Si niegan que han de hacer, tomaremos las armas. El yo sino palabra.
¿A dónde va Raúl? A ciudades y pueblos. ¿Y qué vas a hacer tú? A luchar, compañero. ¿Por quiénes lucharás? Por los pobres y obreros. ¿Y qué otra cosa más? Sacar al desgobierno. Entonces pensarán formar los tupamaros. Con eso lograrán poder de nuestro lado y a desenmascarar a la rosca fascista, los odios sin moral del yanqui imperialista. Luchar dando la vida por una patria digna. Luchar dando la vida por una patria digna. Luchar dando la vida por una patria digna. Luchar dando la vida. Eso fue ¿A dónde vas, Raúl?, grabado por Aníbal Sampaio y el grupo Somos en 1982 en el disco por Raúl Sendich. Seguimos Tupac Amaru con esta canción Tupac Amaru, que proviene del disco Canto a la Liberación de 1983, grabado también en Suecia, con nuevos músicos y la voz de Susi Misa. Amaru, tu heroico martirio fue un rayo de luz. Tupac Amaru, que Artigas también y Sendik después proyectan al sur. Tupac Amaru, unes el sol, Cusco, Potosí, La Paz, Santa Cruz. Tupac Amaru, la estrella que América hoy signa y libera, la encendiste tú. Atado de manos, atado de pies, 4 caballos les hinchan después. Su ejemplo de acero resiste con él. Le cortan la lengua a todo un pueblo ver cómo se transforma Tupac Amaru, 2 enormes alas cubriendo al Perú. Es el nuevo cóndor, rebelión y Tupamaro de América al Sur. Atado de manos, atado de pies, 4 caballos les hinchan después. De acero resiste con él, le cortan la lengua a todo un pueblo ver cómo se transforma Tupac Amaru, 2 enormes alas cubriendo al Perú. Es el nuevo cóndor, rebelión y luz. Tupamaro de América al Sur. Aníbal vuelve a instalarse en Uruguay, en su ciudad de Paysandú,
en 1985. Él sigue en la música, haciendo giras, discos. Él editó 2 libros. Uno, Nuestras raíces, toponomía, flora y fauna guaraní en el Uruguay. Y Desde Paysandú, canto y poesía. Él falleció en su ciudad natal en 2007. En 2009 salió una compilación Lo mejor de Aníbal Sampaio, con nuevas canciones. Y una me parece interesante para clôturar este programa, Cerca del río que él amaba tanto. Escuchamos No hay otro pago. No hay otro pago natal donde pinten más hermosas las nubes como en las costas del Uruguay, ni la gracia, el singular donaire con que las mozas seducen allá en las costas del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. No hay en el mundo vibrar guitarras más armoniosas, salamanqueras que en costas del Uruguay, ni la magia nocturnal de lunas tan luminosas que intimen como en las costas del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. Junto al río tutelar, los patriotas de este suelo forjaron heroico a un pueblo del Uruguay. Allí escribió el general Leandro Gómez las memorias más gloriosas de la historia del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. Nuevas perspectivas.